No te quedes fuera. Conversaciones de minería y energía con Nancy Pérez y Pamela Chávez. Cada martes y viernes a las 15 horas. Recursos con perspectiva. Recursos con perspectiva. Somos divoxradio.com. Felipe, nos quedamos en la pausa con este tema de la regulación de los incentivos y conversábamos mientras estaba la cortina musical en dónde poner el incentivo, porque claramente tendría que ser en ciencia y tecnología para desarrollar las tecnologías y hacernos cargo de los problemas que tenemos, ¿cierto? Desde el punto de vista medioambiental. Y por otro lado, la empresa también tiene que motivar. Esto de la motivación parece que viene por regulación o no. O si no, no hay cambios. ¿Cómo lo ves? O sea, nosotros en el país invertimos poco en ciencia, lo poco y nada se ha puesto algo acá, pero se requiere una inversión considerable para hacer los cambios de verdad. Entonces, ¿cómo ves a las empresas en esto? Va a tener que haber una regulación más alta y cuando hablamos de regulación, claro, empieza a aparecer vamos a espantar la inversión. ¿Cómo resolvemos este tema? Bueno, no pretendo tener la solución completa yo, pero ¿qué pienso que puede orientar un poco esto? La conversación a nivel de la gran industria. ¿Ya? La gran industria minera yo creo que tiene una responsabilidad en torno a esto y en esta lógica de valor compartido que denominamos hoy en día, ellos son un actor relevante para encaminar hacia dónde se prefiere hacer estas cosas. Ahí yo quizá echo de menos que la gente de las finanzas haga mejores análisis respecto a lo que significan estos pasivos para estas grandes compañías. ¿Ya? Yo creo que ahí ha habido una deficiencia, ¿ya? Y precisamente la falta de adopción de ciertas situaciones yo creo que deriva de una incorrecta determinación del impacto financiero en términos de activos y pasivos para las compañías. Entonces ahí yo creo que hay un gran punto. Un segundo punto que me parece muy relevante es que nosotros como país yo creo que hemos fallado mucho con nuestra industria, la industria de transformación, ¿ya? Y por eso es que tenemos pocos desarrollos. O sea, la industria minera, respetable y todo lo que ustedes quieran, pero pertenece al sector de la extracción, mientras que sigue aumentando la producción de concentrados, la verdad que no producimos otras cosas. ¿Por qué no? Se ha dicho ciertas cosas relativas a las ventajas competitivas que tenemos, a los problemas que hay de costos de otras cosas, pero lo cierto es que a nivel nacional no tenemos tanta industria que produzca estas cosas. Y ahí puede haber algo que decir. No creo que estemos lejos del mundo, la verdad que estamos bastante bien conectados. Habría que cuestionarse un poquito qué es lo que ocurre con nuestra infraestructura portuaria, por ejemplo, para estas cosas. Insisto, cuáles son los incentivos para que alguien parta desde muy pequeñito desarrollando cosas que le sirvan a estas grandes industrias. Ahí entonces el rol de las políticas públicas probablemente tiene algo que decir, ¿ya? Y sabemos que si bien se han hecho avances, la buena parte de lo que eran nuestros esfuerzos de investigación estaban en ciencia básica, que es muy necesaria, es muy esencial para todo lo demás, pero durante mucho tiempo no tuvimos nada más. Entonces, el cómo esto se está enfocando, yo creo que estamos dando unos primeros pasos que son interesantes, pero todavía nos hace falta progresar en mejorar esa capacidad y ahí el Estado también tiene mucho que liderar respecto a cómo generar esas competencias. Ahí me imagino que Pamela también va a completar con el rol de los emprendedores y la empresa que está en torno a la minería. Y ahí te iba a preguntar en relación a esto mismo y a lo que se está hablando de la minería verde y también el espacio que hay en economía circular acá. Que pareciera ser que es empezar a darle valor o a poner valor, a poner en valor todo esto que parece un residuo y que sea o insumo para otra industria o un producto que no habíamos detectado antes desde estos desechos. ¿Cómo ves que está avanzando en minería? ¿Qué oportunidades hay para los emprendimientos en este ámbito? ¿Está favoreciendo las políticas públicas? ¿Hay en esto? Ya estamos hablando en Chile, de hecho, de economía circular. Mira, aquí están pasando cosas interesantes, ¿eh? Y no es porque nosotros seamos un país que está tremendamente atrasado. Hay un ejemplo muy concreto que yo creo que ilustra esta situación. En Suiza se hizo un estudio en sus aguas residuales, en sus aguas servidas, ¿ya? Las aguas del alcantarillado, y se encontraron enormes cantidades de metales, ¿ya? Derivados de la industria que ellos tienen, que ocurre también a pequeña escala, ¿ya? Y que ocurre entonces en el entorno urbano. Las aguas servidas tenían cantidades de metales como oro, que eran potencialmente beneficiables en términos económicos.
Entonces, ¿qué está ocurriendo? Esta lógica de lo circular en realidad se nos acerca en la medida que se dan potenciales que antes no creíamos, porque las leyes de corte de la extracción son distintas, ¿no? Pero son recursos que están disponibles. Hay gente que ha hecho fortuna reprocesando botaderos. Por lo tanto, eso existe. Y en ese sentido, nuestra autoridad minera ha identificado pasivos que tienen esta característica de estar en situación de abandono, pero que ahora tienen un potencial económico. El solo haber generado la idea de que esto es posible ya es un avance concreto, muy grande para resolver la situación de pasivos abandonados. Por otra parte, la nueva ley de cierre lo que garantiza es que primero los riesgos van a estar dimensionados respecto a estos pasivos que se están gestionando y que se supone que van a ser seguros, ¿cierto? Pero además los vamos a tener caracterizados. Por lo tanto, el escenario de manejo de estos nuevos pasivos es tremendamente distinto para las futuras generaciones. Aquí podemos estar hablando de que quizás en 2, 3 generaciones no ocurra nada, pero la cuarta generación va a encontrar que tiene un valor que es relevante, que se puede extraer y que entonces se puede aprovechar. Tenemos que pensar que además como país nosotros optamos, por ejemplo, por almacenar nuestros relaves en tierra, ¿ya? Y vetamos la opción del fondo marino, pese a que tenemos una condición sísmica compleja, o sea, en términos de frecuencia e intensidad. Pero, sin embargo, eso también abre la posibilidad de que estén siempre cerca nuestro para poder extraer un nuevo potencial. Nosotros sabemos cuándo comienza una faena minera probablemente, desde que hay un hallazgo, en una exploración, y entonces tenemos una caracterización geológica que inicia. Pero no sabemos cuándo termina, ¿ya? Las leyes de corte de hoy predicen que la vida útil se va a extender más o menos hasta cuándo, y eso depende también de todos los vaivenes de mercado y situaciones. Pero lo cierto es que la sociedad sigue requiriendo más y más metales para construir nuestras viviendas, nuestros vehículos y cuantas otras cosas más. Por lo tanto, nosotros tenemos un desafío de poder incorporar de una manera distinta, y por eso se habla salir de lo lineal, ¿cierto? Y circularizar qué es lo que significa esta minería. Los conceptos del reprocesamiento de los pasivos, uno, pero también la minería urbana. Cómo rescatamos estas toneladas de cobre que están desplegadas en cables aéreos que ensucian hasta en términos paisajísticos. Bueno, hay desafíos y que probablemente van a requerir ese empujoncito de la regulación para que empiecen a ocurrir de mejor manera y también para que incentiven a emprendedores a que tengan buenas ideas y digan, ¿sabes qué? Esto se puede hacer, lo quiero probar, y que exista entonces una buena ayuda para que ellos puedan desarrollar esto. Insisto, ahí las grandes compañías tienen un rol o una oportunidad muy grande en poder incentivar la ocurrencia de eso, sobre todo a nivel local. Apenas estamos ya. Yo creo que definitivamente son los emprendedores, sobre todo los emprendedores tecnológicos y los llamados a meter los modelos de negocios, no solo la tecnología, sino que los modelos de negocios para que ocurra la economía circular. No va a ser un negocio que salga de la minería, va a salir de los emprendedores tecnológicos definitivamente. Y ya estamos viendo algunos ejemplos. En el tema de relave, sin embargo, creo que se requiere mucho más regulación y se requiere mucho más investigación, pero también mucho más inversión desde la minería y financiamiento de la minería para que puedan salir compañías, emprendedores tecnológicos que puedan hacer los reusos del relave, porque el relave hay que sacarlo, hay que moverlo, hay que hacer instalaciones y los productos que salgan desde el relave tienen que tener una regulación también de uso. Entonces, eso, la única forma que ocurra es que detrás exista una empresa, un emprendimiento, un modelo de negocio, un buen modelo de negocio que permita que eso, que se den paso a paso todas esas regulaciones, esas certificaciones para finalmente poner un producto en el mercado. A mí me encanta el ejemplo de las cenizas de las termoeléctricas. Porque en China, por ejemplo, y en Europa, se construyen los edificios con ladrillos hechos de ceniza. ¿Te fijas? Y pasan todas las certificaciones, son excelentes materiales y la materia prima está dada por la termoeléctrica. Entonces la termoeléctrica saca esa ceniza a estas empresas. Las empresas tienen unas maquinarias súper modernas hoy día para hacer el material que tú quieras y luego esas salen al mercado y compiten con cualquier otro producto de construcción. Eso se puede ocurrir perfectamente para el relave, pero primero para hacer eso hay que hacer un montón de regulaciones, de certificaciones y por otro lado de inversión para que las fábricas de esos nuevos materiales se puedan instalar. Y no sé cuánto nos falta para eso todavía.
que vamos en la dirección, pero falta todavía. Sí, como bien dices, Pamela, tenemos ciertas limitantes, ¿no? Aquí cuesta, y yo provengo de una formación de disciplina que se supone que está orientada a esto, y la verdad es que cuántos parques tecnológicos tenemos para ir a probar esta clase de proceso y generar estas nuevas ideas, que puedas, por ejemplo, arrendar un pedacito de una instalación industrial para probar tu proceso, cómo funcionaría a pequeña escala. La verdad que ahí tenemos limitaciones. No son solamente de Chile, ya, pero uno ve que países que apuestan por el desarrollo de industria y de implementar el I+D a través de esta lógica tienen otras facilidades en este sentido. Bueno, antes había hablado de la necesidad de instalar capacidades tecnológicas en Chile, que justamente es tener esta posibilidad de salir del laboratorio en la universidad y tener esta posibilidad de probar a escalas mayores, que no necesariamente son en la misma empresa o en la misma faena. Y creo que ese es un temazo y es ahí donde uno da el salto en términos de inversión, porque se requiere, para todo eso, se requiere inversión. O sea, no podemos pasar del 0,35 al 0,36, o sea, o apostamos o no. Y yo creo que estamos en ese punto que es súper crucial en este momento de decir, ya apostemos, pero la discusión se va a dar dónde ponemos las lucas, porque también nos peleamos de dónde, por qué priorizar un sector u otro. Pero pareciera ser que lo tenemos que priorizar no solo por un tema económico, sino que por hacernos cargo de todo el tema ambiental, para que la industria pueda seguir. O sea, yo creo que ese es el desafío que tenemos acá, ¿no? Fíjate que yo me hago eco de una crítica que es bien interesante en esto y que se traduce coloquialmente en lo siguiente. ¿Separo mi basura en la casa o no? Si al final yo veo que el camión se lo lleva todo y parece que va a parar todo en el mismo relleno. Y fíjate que es una pregunta súper interesante, pero si lo piensas en una mirada un poco más abierta, de largo plazo o estratégica, te vas a dar cuenta que si no produces tú la separación inicial de tus residuos, nunca va a haber una industria que pueda dedicarse a reciclar. Sí. Entonces tenemos que comenzar en alguna parte y tenemos que generar esas capacidades quizá apostando a que en el corto plazo no vamos a tener un resultado concreto. ¿Dónde están esos emprendedores de base tecnológica para generar una nueva industria si nunca le dimos una herramienta? Exacto. Cuesta. Yo admiro muchísimo a la gente que lo ha hecho, porque de verdad que han remado como contra la corriente. No nos han mostrado que sea un escenario posible. Y pese a eso, lo han logrado. Los admiro muchísimo. De verdad, hay que sacarse el Está sombrero frente a con una, ellos. y Pamela es una gran emprendedora, de hecho. Y Mira, es que sin duda, sí es difícil. Muy difícil. Bueno, yo te iba a mostrar este lingote que está acá, que está hecho con relave. Mira. Este material de construcción, súper liviano. ¿Qué más concreto? Y sabes esto de que es impresionante esto, porque es cosa de hacer la pega del modelo de negocio, porque fíjate que ese es un material de aislante térmico. Tú sabes que en Chile, de Santiago al sur de Chile, no existe ninguna fábrica existe solo una fábrica de aislantes térmicos. Y nosotros importamos como país desde Argentina los aislantes térmicos. Entonces, como no tenemos aislantes térmicos, tenemos que quemar leña para mantener la temperatura. Y así tenemos que las ciudades más contaminadas de Chile están en el sur de Chile por quema de leña, siendo uno de los problemas más críticos, ¿no es cierto?, en medio ambiente en Chile. Y se puede solucionar teniendo estos materiales de economía circular. Entonces, estas vueltas de tuerca que le llamo yo, necesitan financiamiento para convertirse en un modelo de negocio. Y yo creo que ahí es donde deben venir los fondos de los dueños de estas materias primas, deben involucrarse para que finalmente salga un buen modelo de negocio y un producto que podamos estar orgullosos y que además resuelva un problema ambiental tan grande en Chile como es el de la falta de aislantes térmicos en las construcciones precarias que tenemos en Chile. Sí, pues vuelve un poco a ser este tema de la pobreza que teníamos y, claro, la solución del tema de la vivienda en realidad pasaba por la urgencia de tener un techo. Y, claro, ahora nos estamos dando cuenta que queremos mejores estándares, con justa razón necesitamos preocuparnos de eso. La situación crítica que tenemos de contaminación atmosférica en las ciudades del Valle Central es dramática de rato. Yo viví en Temuco un tiempo. Oye, impresionante el tema del humo. Yo creo que siempre ahí tuve auto y en esa época la ventilación permanentemente cerrada, porque si no quedaba con el humo adentro, el humo de la leña adentro del vehículo.
y nos cuesta hacer estos cambios. Pareciera ser como que en algún momento van a llegar. No llegan solos, tenemos que hacernos cargo. Hay que hacer la pega. Hay que hacer la pega, sí. Oye, Felipe, ha sido, pero se nos pasa volando el tiempo y me creerás que ya se nos pasó el tiempo del segundo bloque. Nos gustaría que para cerrar ahí nos contaras qué estás haciendo en este momento. ¿Qué se nos viene como país? ¿Cuál crees tú que debería ser el próximo paso que debe dar Chile en términos de la regulación para un poco mandar un mensajito aquí a las empresas y también a los emprendedores, oportunidades en términos de economía circular o lo que se está viendo, está pasando ya a nivel de las conversaciones, más desde las grandes empresas o de lo que está ocurriendo también en políticas públicas? Yo creo que ya hemos alcanzado un punto de madurez donde nos estamos cuestionando esto del cero impacto. Ya no es transable que haya una cierta externalidad que se pueda diluir. Esta idea de que podíamos liberar nuestras emisiones atmosféricas porque había mucha atmósfera casi infinita, ahora vimos que tiene un límite y estamos ocasionando cambios a nivel global. Entonces, en esa lógica, el cero impacto, el no harm, o como sea que se le llame a la situación, es algo que va a tener que ser encarnado de una mayor manera. O sea, hoy día hablamos de limitar nuestras emisiones de carbono. Un poco años más vamos a hablar de cómo hacemos una emisión negativa, porque tenemos que hacernos cargo de esto que está en la atmósfera y que puede provocar cambios que la verdad que son preocupantes, independiente del escenario que uno asuma, son todos preocupantes, y el planeta que vamos a seguir viendo nosotros nunca va a ser el que vimos en nuestra niñez. El planeta que van a conocer las nuevas generaciones tampoco se va a parecer al nuestro, y la verdad que tenemos que hacernos cargo de ese problema de equidad intergeneracional. En términos de normativa, vamos a seguir profundizando en eso. Yo creo que hemos alcanzado buenos estándares. Probablemente este buen estándar minero vamos a ver que se replica hacia otras industrias. Hay que pensar que el tema del cierre de faenas mineros tiene un componente ambiental, pero es un componente fuertemente minero, por eso se analiza en forma sectorial. Y Chile tiene esta idea del CERNAGEOMIN, que une la información geológica con la seguridad minera. Y ahí se ha producido esta vinculación entre lo ambiental y lo minero. Pero otras industrias no lo tienen. Entonces, uno bien puede cuestionarse si esto va a ocurrir, por ejemplo, después en pesca, en lo forestal y después en el resto de las industrias, ¿ya? Uno pensaría que sí, ¿ya? Y que debería caminar en esa lógica. No hay que olvidar que esta idea de hacernos cargo de los pasivos deriva de el buen precio que tuvimos de los commodities hace ya 15 años. Y entonces ahí quizás dejamos también pasar la oportunidad de haber destinado un fondo mucho mayor a hacernos cargo de lo que quedó abandonado, que se hizo una minería que, insisto, con otros estándares. Probablemente nuestros abuelos tenían otras preocupaciones y no vieron venir esta situación, no se dieron cuenta, ¿no? Hoy día no, hoy día lo vemos, tenemos mejores herramientas. Quizás las futuras generaciones nos reprochen algo que no nos dimos cuenta el día de hoy, pero con este cambio de filosofía, de darle un sentido a las cosas que estamos haciendo, probablemente tenemos una buena chance de hacerlo mejor, mucho mejor. Bueno, vamos a contagiarnos de ese optimismo entonces, y vamos también a creer que podemos hacernos cargo de estos pasivos y de empezar a hacer una minería distinta también, considerando todas las externalidades como parte de la evaluación económica, como tú bien decías. Así que, Felipe, te queremos agradecer por haber estado acá con nosotras. Ha sido una rica conversación y yo creo que hay harto por hacer. Y esperamos tal vez conversar de nuevo sobre avances en esta línea. Te dejamos cordialmente invitados. Muchas gracias, Nancy, muchas gracias, Pamela, y muchas gracias a Divox Radio por esta invitación a conversar un tema que para mí es apasionante, es lo que tengo la fortuna de poder dedicarme profesionalmente, y más que feliz de la conversación que acabamos de tener, y si se da otra futura, sin duda también lo será. Bien, pues muchas gracias, Felipe, y nos vamos a ir a nuestra última pausa musical y volvemos. Gracias, Felipe. No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial. Cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en divoxradio.com.